¿Son posibles los milagros o son imposibles porque violarían las leyes de la física? Ya sea que estemos en fechas navideñas, celebrando el nacimiento virginal de Jesús, o en Semana Santa recordando su resurrección, entra la duda de si estos son cuentos fantasiosos o acontecimientos reales y comprobables. Bueno, analicemos algunos de los principales argumentos a favor y en contra. La crítica principal que los ateos usan para decir que los milagros no suceden termina cometiendo la falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio, también conocida como razonamiento circular, consiste en creer en la premisa de un argumento solo porque ya creías en la conclusión. Para ilustrar el punto, usaré una de las imágenes favoritas de la comunidad atea de Internet. Esta imagen representa una conversación entre un creyente y un incrédulo que lo está cuestionando. La imagen dice así: la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que Dios existe? ¿Por qué lo dice la Biblia? ¿Y cómo sabes que la Biblia es verdad? Porque es la palabra de Dios. Aquí el creyente está asumiendo que él tiene la razón para probar que él tiene la razón. Es como decir, yo no me equivoco porque siempre tengo la razón. Y si siempre tengo la razón, entonces nunca me equivoco. Creo que todos podemos ver lo falaz que es este tipo de razonamiento. Pero lo más curioso es que lo mismo pasa con el típico argumento ateo en contra de los milagros. Y es muy fácil darse cuenta de ello cuando le preguntas a un incrédulo cuáles son sus razones. Los milagros no ocurren. ¿Cómo lo sabes? Porque todos los milagros reportados son falsos. ¿Cómo lo sabes? Porque existe una experiencia uniforme contra los milagros. ¿Cómo lo sabes? Porque los milagros no ocurren. El incrédulo está asumiendo que todos los milagros reportados son falsos para poder decir que los milagros no ocurren. De hecho, este argumento falaz en contra de los milagros se remonta hasta el filósofo ateo David Hume. En su investigación sobre el entendimiento humano, él escribió: un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza. Y dado que una experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes, la prueba contra un milagro, por la misma naturaleza del caso, es tan completa como cualquier argumento desde la experiencia que sea posible imaginar. Es un milagro que un hombre muerto regrese a la vida, porque nunca ha sido observado en ninguna era o país. Por lo tanto, debe de haber una experiencia uniforme contra todo evento milagroso. De otra manera, el evento no merecería ese nombre. De hecho, el argumento de Hume es tan malo que incluso los filósofos ateos contemporáneos como John Ehrman han escrito libros diciendo que es un completo fracaso. Otra crítica común hacia los milagros es que la ciencia demuestra que la gente muerta permanece muerta. El problema con esto es que lo que la ciencia realmente prueba es que los muertos no regresan a la vida, por causas naturales. Pero los cristianos no creemos que Jesús se levantó de entre los muertos naturalmente. Por supuesto que creer que alguien resucite por causa de las leyes naturales es irracional, porque vemos que eso no sucede. Pero un entendimiento correcto de la resurrección de Jesús nos dice que este fue un acontecimiento sobrenatural, causado por Dios. Y por lo tanto, apelar al hecho de que vemos que las personas no resucitan, solo demuestra que la resurrección es naturalmente imposible. Pero eso no nos dice nada acerca de la posibilidad de que Dios exista y actúe en el mundo. En otras palabras, la ciencia solo se encarga de estudiar y describir el mundo natural. Te dice lo que el mundo natural puede y no puede hacer por sí mismo. Pero la ciencia no puede arrojar hipótesis que están más allá de sus límites de estudio. Eso ya es trabajo de la filosofía y otras ramas del saber humano. Lo cierto es que la existencia de los milagros dependerá más bien de si Dios existe o no. Piénsalo. Si Dios no existe, entonces los milagros no pueden suceder. Recordemos que por definición, un milagro es cuando Dios modifica el mundo natural para producir un efecto que el mundo natural no podría producir a través de su propia regularidad. Si no hay Dios, no hay milagros, porque no hay quien los haga. Así que si un ateo te dice que los milagros no pueden ocurrir, para ser justos, su afirmación debería ir acompañada de argumentos contra la existencia de Dios. Pero el ateo nunca argumentará exitosamente contra la existencia de Dios. De hecho, Richard Dawkins, considerado como el ateo más famoso del mundo, recientemente admitió que no puede probar que Dios no existe. You, I think, Richard, believe you have a disproof of God's existence. No, I don't. You were wrong when you said that. I constructed in the God Delusion a 7-point scale, of which one was I know God exists.
7 was I know God doesn't exist, and I called myself a 6. Why don't you call yourself an agnostic then? I do. But I think it's You are described as the world's most famous atheist. Well, not by me. Not by me. Algo interesante sobre esto es que, a falta de evidencias, los ateos han tenido que redefinir el concepto de ateísmo y dicen que solo carecen de la creencia en Dios, que ellos no afirman que Dios no existe. Irónicamente, simplemente no creen en Él y viven sus vidas como si no existiera. Y si ese es el caso, entonces el ateísmo deja de ser una postura filosófica y se convierte en un mero estado psicológico. Así que nuestros perros y gatos también son ateos. Por otro lado, Richard Swinburne, quien es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Oxford, es un ferviente defensor de los clásicos argumentos para la existencia de Dios. Y él señala que los milagros realmente pueden suceder, dado que existen buenas razones para pensar que Dios creó el universo. Y si Dios fue capaz de crear el universo, entonces también tiene la capacidad de modificarlo a su antojo para producir milagros en situaciones muy especiales. Pero lo más importante, señala Swinburne, es que el hecho de que Jesús resucitó de la muerte demuestra que tenemos una confirmación divina de que todo lo que dijo era verdad, que Él era quien decía ser. Y aquí hay una distinción importante que debemos hacer. Los argumentos cosmológicos y teleológicos aspiran a probar la existencia de un creador y diseñador del universo. El argumento moral y el argumento ontológico modal apuntan a la existencia de un ser que es omnipotente, omnisciente, moralmente perfecto y necesario. Pero ojo, ninguno de estos argumentos prueba que sea el Dios cristiano. Como Swinburne señaló anteriormente, para probar que es el Dios cristiano es necesario establecer que Jesús resucitó de la muerte. Así que una vez que haces una evaluación filosófica justa de la existencia de Dios y aceptas que los milagros pueden ocurrir, ya puedes empezar a preguntarte quién es Dios y si acaso se ha revelado a través de alguna religión. Así que nos enfocaremos en la persona de Jesús. ¿Qué sabemos acerca de él? ¿Se puede hacer un caso histórico a favor de la resurrección? El argumento más utilizado por los historiadores cristianos consiste en que hay 6 hechos históricos sobre la vida de Jesús respaldados por tanta evidencia histórica que incluso son aceptados por historiadores que no son cristianos. Yo sé que para muchos ateos la idea de un argumento para la resurrección de Jesús es motivo de burla. De hecho, muchos de ellos dirán que Jesús ni siquiera existió. Pero esto es lo que Bart Ehrman, historiador agnóstico con tendencias ateas, tiene que decirles. I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars of antiquity. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed. Now, that is not evidence. That is not evidence. Just because everybody thinks so doesn't make it evidence. But if you want to know about the theory of evolution versus the theory of creationism, and every scholar in every reputable institution in the world believes in evolution, it may not be evidence, but if you've got a different opinion, you better have a pretty good piece of evidence yourself. The reason for thinking Jesus existed is because he is abundantly attested in early sources. That's why. And I give the details in my book. Early and independent sources indicate that certainly that Jesus existed. One author that we know about knew Jesus' brother and knew Jesus' closest disciple, Peter. He's an eyewitness to both Jesus' closest disciple and his brother. So, I'm sorry, but again, I respect your disbelief, but if you want to go where the evidence goes, I think that atheists have done themselves a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism, because, frankly, it makes you look foolish to the outside world. If that's what you're going to believe, you just look foolish. You are much better off going with historical evidence and arguing historically, rather than coming up with the theory that Jesus didn't exist.
y quizás a muchos les cueste creer que las apariciones del Jesús resucitado son un hecho histórico. De hecho, en su debate con William Lane Craig, Richard Currier, quien es un historiador ateo, admite que sucedieron. He pointed out that I actually argue that Jesus didn't exist. That's not strictly speaking true. I argue that it's a hypothesis that needs to be considered that I find persuasive, but I have consistently argued in public many times that this is a theory, this is a hypothesis that needs to be subjected to peer review, needs to be moved through and generate a consensus before we can argue it. So in this debate here today, I am completely assuming that the consensus is correct, that Jesus existed. I'm even agreeing with Dr. Craig's argument that Jesus was buried. Completely agree with that. That's the consensus position. Until we can actually argue against it and present evidence against it, we should go with that. And the appearances, I also agree, obviously, that there were appearances, but I argue that the appearances were hallucinations. There isn't really any evidence to discount that. Regresando al argumento de la resurrección, se han ofrecido muchas teorías naturalistas como esa para explicar estos hechos sin apelar a un milagro, pero ninguna es tan competente como la resurrección de Jesús. Si quieres ver una defensa histórica para cada uno de estos hechos, junto con una explicación de por qué la resurrección es la mejor explicación, te recomiendo adquirir alguno de estos libros. Así que mi conclusión es bastante obvia. En estas festividades podemos conmemorar con gozo hechos reales y comprobables. Si te interesan los temas relacionados con la defensa racional de la fe y sientes un gusto especial por la filosofía y teología en general, no te puedes perder el contenido de las siguientes páginas de Facebook. Fe Razonable, Cross Examined en español, RSIM Latam, Jorge Gil, Chris Dupont y Reasons for Hope S. Pero si quieres ir más allá y te gustaría iniciar un grupo de estudio en tu iglesia local, puedes ser un director de capítulo de Fe Razonable. Fe Razonable es un ministerio internacional encabezado por William Lane Craig, quien es ampliamente considerado como uno de los principales defensores de la fe cristiana en nuestro tiempo. Los capítulos de Fe Razonable están distribuidos a nivel internacional y a los directores se les otorga recursos de capacitación y seguimiento. Todo el proceso es totalmente gratuito. Solo tienes que enviar un correo a raul.jaramillo@reasonablefaith.org diciendo que quieres ser director de capítulo y se te brindará toda la información.